Bendiciones, bendiciones, iglesia del Señor. Una vez más estoy con ustedes en este día y en este momento que el Señor nos regala para una vez más seguir compartiendo una palabra que te edifique, que te consuele, que te exhorte y que nos dé un direccionamiento para seguir desarrollándonos en el propósito del Señor, en su voluntad. Hoy quiero compartir un tema que considero que es importante dentro del conjunto de palabra y de temas que he venido conversando con ustedes. Hoy quiero hablarles de realidades que pueden arruinarte. Y en ese tema de realidades que pueden arruinarnos, quiero compartir con ustedes 3 citas bíblicas importantes. La número 1 en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 al versículo 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el apóstol San Pablo, escribiendo al joven Timoteo, su primera epístola, capítulo 4, versículo 16, dice así: ten cuidado de ti mismo. Esa solamente frase quiero tomar de ese texto importante. Pero en Apocalipsis 2:4 también dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios bendiga nuestra vida cuando hemos oído su santa palabra. Diga conmigo: ahora, cuando voy a oír la palabra de mi Señor, tomo dominio de toda perturbación y la echo, diga conmigo, fuera en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, iglesia del Señor, cuando yo leo la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el trato que Dios tuvo para con su pueblo, originariamente Israel, y después en el Nuevo Testamento, todo ese proceso de la formación de la iglesia a través de los apóstoles, allí yo tomo algunas referencias y veo que la voluntad de Dios siempre era la santificación del pueblo. Esa era la voluntad del Señor, la santificación en el Nuevo Testamento de la iglesia, de sus hijos, su crecimiento, su desarrollo en su propósito, como también nuestra sanidad, que la iglesia se desarrollara en una forma sana, integralmente, y como que la iglesia prosperara. Y por eso es que Juan en su tercera epístola le dice a su amigo Gallo: yo deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, el ejecutivo divino. Y cuando digo la palabra ejecutivo, me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que estoy tomando es una figura de la gerencia de las organizaciones en el campo secular. Su voluntad es que cada hijo del Señor, es que cada creyente, cada iglesia vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, como escribió el apóstol San Pablo. Pero en nuestras realidades que vivimos, la experiencia me dice, la escritura, hay señalamientos allí muy propios, pero que la realidad que vive muchas veces el pueblo, que vive la iglesia y que viven algunos hijos e hijas de Dios, podemos percibir que hay escenarios, realidades que pueden arruinar la vida de muchos. Hay realidades en nuestra vida, en nuestro entorno. Hay realidades espirituales que pueden arruinarnos. Y yo quiero compartir con ustedes 3 posibles o potenciales realidades que pueden estar pasando. Y cuando yo estoy hablando aquí delante de ustedes esta palabra y ustedes me están oyendo, estoy percibiendo que muchos de ustedes se pueden estar moviendo en estas realidades, en estos escenarios, en estos marcos de referencia que pueden arruinar tu vida, que la han arruinado ya por mucho tiempo a otros en la antigüedad, en el tiempo medio, y hoy han arruinado sus vidas. Y la primera es el deterioro de tu salud emocional. Importante entonces detenernos en la realidad o el escenario de el deterioro de la salud emocional. Si usted tiene salud emocional,
valga la redundancia, usted es sano emocionalmente. Usted disfruta de una buena salud emocional. Usted es una persona saludable. Usted, bueno, va a triunfar. En cualquier escenario donde usted se pare, usted va a triunfar, iglesia del Señor. Hermanos, hermanas, muchachos, muchachas, jóvenes, hombres, mujeres, esposos, esposas. Usted va a triunfar. Es que la salud emocional, y es una importante virtud que está vinculada a la mente, y es parte importante de la sanidad en general de las personas. Las personas emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos y de sus comportamientos, y son capaces de hacerle frente a los desafíos de la vida. Una persona con salud emocional puede tomar sus decisiones en una forma certera y se da por seguro, aunque Satanás quiera arruinar la vida de esa persona, aunque Satanás trate de desestabilizarlo, aunque Satanás trate de quitarle el equilibrio, la cordura y la concordancia en su vida, no podrá. Porque uno de los problemas de las personas que tienen su realidad en su vida es que no hay concordancia. Concordancia con lo que dice y con lo que da, con lo que hace. No tienen equilibrio y no tienen cordura. Entonces, por eso ese escenario es importante en la vida. Le damos lugar al diablo, iglesia, cuando dejamos que el enojo nos controle. Es que el enojo es una de las emociones más dañinas y complejas que cualquier persona puede ser absorbida allí o pueda desarrollar. Es que el rencor es como un vientre que alberga y va a parir otros malos sentimientos. Porque el enojo produce amargura, produce envidia, rencor, odio, violencia e incapacidad de reflexionar. Entonces no puede tener una concordancia en una discusión en familia, con el esposo, con la esposa, en el grupo familiar, aún hasta en la misma iglesia. Y tenemos que decir que el odio es un fruto de la carne, de la naturaleza caída. El que odia deja que el diablo arruine su vida emocional. Es una realidad con la cual usted tiene que luchar, ya que el que odia no perdona y desobedece a su Salvador. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar de Dios y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra, no ofrezca la ofrenda, no continúes haciendo tu devoción a Dios. Deja tu ofrenda allí, detente, no sigas avanzando y anda. Busca a tu hermano, a tu hermana, busca a esa persona, búscalo a él o búscalo a ella y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ya libre emocionalmente de las presiones, de los agobios, de las angustias que produce el odio y toda esa secuencia de malos sentimientos que se generan, anda en paz y ofrece tu ofrenda y yo te la voy a recibir. Amén, amén y amén, iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dentro de este conjunto de apreciaciones de palabra que estoy compartiendo con ustedes, iglesia, la otra realidad o escenario que puede arruinar tu vida o mi vida o nuestra vida es la realidad de la oposición de las autoridades satánicas hacia ti, hacia la iglesia, hacia tu familia, hacia mí, hacia todos nosotros. El apóstol San Pablo en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan hacerle frente y estar firmes a las acechanzas del diablo. Ya por sí solo, esa descripción escritural te dice que hay un ambiente de oposición de autoridades satánicas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que en las regiones celestes. Eso es todo un orden de mando que se activan
para ponerte escenarios de oposición. Si tú estás orando por un propósito divino, estás orando porque Dios te ha dado una revelación, estás orando porque quieres romperte ataduras, quieres liberarte de problemas, de situaciones, y como en otras veces lo digo coloquialmente, quieres desatarte de tus rollos. No crea que eso es tan fácil. El diablo va a activar a sus autoridades satánicas para que te hagan fuerza. Te va a enviar de repente un demonio, te puede enviar una hueste satánica, te va a enviar una autoridad cuyo propósito es que tú no logres vencer, que tú no logres vencer esas realidades que te han perseguido en casa. Hay escenarios de casa, realidades de casas donde hubo brujería, donde hubo pactos con el diablo, donde hubo práctica de promiscuidad, donde el padre no respetaba a la hija, donde el hermano no respetaba a la hermana, a la prima. Aquella era un ambiente de promiscuidad. Y cuando usted creyó en su familia, el diablo va a tratar que tú no te conviertas en un vencedor en tu familia, y por eso él va a intentar que esa serie de vicios te sigan atando. Pero tú tienes que levantarte, tienes que saber que tienes una realidad dentro de ti que te va a tentar y que te puede arruinar tu vida, te la puede arruinar literalmente. Es que la oposición satánica a los santos no es juego, es una realidad del mundo perverso, del mundo de la oscuridad, del mundo satánico que no desea que tengamos crecimiento, desarrollo y victoria, porque un hijo de Dios que tiene crecimiento, desarrollo y victoria, nadie lo para. Es la referencia de Dios para decirle a otros: ahí está mi hijo, si quiere ser victoriosa, él me aceptó como mi Señor, como mi Salvador. Me gusta la historia del profeta Daniel. El profeta Daniel tenía una gran carga para saber cuál era el plan que Dios tenía para con su pueblo, la nación de Israel. Esa historia la conseguimos en Daniel capítulo 10, versículo 11 al 13, y él dice que era el tiempo del cumplimiento de la palabra profética y no se cumplía, y él fue a orar, él fue a buscar la presencia del Señor. Porque cuando hay carga espiritual y cuando hay palabra profética y cuando hay situaciones, realidades que atentan contra ti, tú tienes que orar, tú tienes que buscar. Y Dios le envió el ángel después de 21 días y el ángel me dijo entonces el ángel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y óigame, como una forma literal de los gobiernos de aquellos entonces, el ángel Miguel le refiere a Daniel de cuál era el nivel de oposición que tenía, y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia batallando contra ellos, mientras tú obtenías la reta. Oh, gloria el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Dice la palabra que no extrañamos las maquinaciones del diablo, iglesia. Mi hermano, mi hermana, esposo, esposa, muchacho, muchacha, hombre, mujer, que estás batallando contra esta realidad que puede arruinar tu vida. Tienes que saber que hay un sistema de autoridad satánica que está luchando, que se opone a tu búsqueda, que se opone a tu desarrollo, que se opone a que tú seas un vencedor de esas realidades que han atentado contra tu vida. Y la tercera realidad que quiero compartir con ustedes, o ese escenario, o ese marco de referencia, de vivencia, que va a atentar contra ti, que te puede arruinar a mí y a todos los que estamos aquí, aún el mismo propósito de la iglesia que nos puede arruinar, es el escenario o la realidad de la recurrencia de faltas del ayer y faltas de hoy. El enemigo no se va a quedar quieto. Él no va a querer a que tú te zafes de esas realidades, esas faltas del ayer, y que hoy quieren ser recurrentes en tu vida. Esas realidades que ayer te esclavizaron: fracasos, tragedias, enemistades, divorcios, ruinas, desgracias, pobreza extrema. Esas realidades del ayer hoy quieren hacerse presente de una u de otra manera.
la apatía, el miedo, el no dar pasos firmes, el no romper a tiempo con una relación o el seguir creyendo algo que no era. Las prácticas de pecados no resueltos ayer, hoy quieren de nuevo aparecer. Por otro lado, la práctica continua de algunas situaciones que siguen todavía teniendo recurrencia en tu vida. Ese es un escenario, es una realidad que puede arruinarte, que puede arruinarnos. Y has tenido miedo de enfrentarlas. Pero hay un momento dado que Dios te pone a decidir. Tienes que decidir, tienes que cortar, tienes que decir no. Si la apatía ha sido tu problema, tienes que levantarte a orar, tienes que vencer. No puede ser que le des más tiempo a una película. No puede ser que inviertas más en el plan de tu celular que una ofrenda para Dios. Entonces has tenido miedo de enfrentar muchas cosas en tu vida. Tu falta de fe y de confianza en Dios, al dudar de su poder, al dudar de que eres salvo, al dudar que el Espíritu Santo te ha sellado, que el Espíritu Santo te está limpiando, como ya lo he enseñado anteriormente en otros temas. Entonces tu falta de fe y confianza en Dios al dudar de su poder. Por eso fue que Santiago dice en su capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces hoy en día más que nunca, estos tres escenarios están activos en muchos de nosotros. Estas tres realidades pueden ser activadas para cuyo propósito es arruinarnos, detenernos, que tú no crezcas, eliminar, marginar o quitar el mover, el accionar del Espíritu Santo de Dios, la obra de Cristo en tu vida y en mi vida. Ahora, cuando hemos llegado a este punto de la palabra y cuando les he explicado estas realidades que pueden atentar contra nosotros y cuyo propósito es arruinarnos, también hay una palabra, también hay una salida. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Qué bueno, qué bueno. Cuando usted ha recibido esta palabra, cuando usted está consciente, yo lo que he hecho con esta enseñanza es traer, hacerle más fresca, más patente estas realidades que ayer a muchos han arruinado y que hoy pueden arruinar a otros. Pero me gusta la palabra que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Es que la oración es la clave. La oración es la clave de todo esto. La primera puerta que se nos abre para tener relación con Dios nos la ofrece el Señor a través de la oración. Porque es que la oración crea una atmósfera de espiritualidad, de sensibilidad, de unidad y de fe que propicia el accionar del poder de Dios en nuestra vida para poder anular estas realidades o escenarios. Es que tu oración y mi oración, iglesia, nuestra oración para que sea eficaz, respondida, debe ser libre de toda enfermedad espiritual, de toda enfermedad emocional, de pecados, de todas estas realidades que se hacen presentes, de oposición satánica. Allí cuando tú oras, te consigues que estas realidades van a ser desvanecidas. Tú la vas a derrotar, porque la oración de fe y que se hace en una forma ferviente te garantiza que vas a recibir lo que Dios tenga para ti, sus propósitos, sus planes, sus sanidades, sus milagros, como también su provisión, que te sientas en la plenitud de la voluntad del Señor. Y ya pues, cuando estoy concluyendo con esta palabra del Señor, recuerdo la cita bíblica que les refería al principio. El apóstol San Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Y allá en Mateo capítulo 25, 24, el 25, el Señor enseñándole a aquel mayordomo, pidiéndole cuenta, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que
Ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y en Apocalipsis 2:4 el Señor le dice al ángel de aquella iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este conjunto de 3 citas bíblicas me permiten afirmar sin un ápice de equivocación es que estas realidades son una evidencia en ti y en mí. Estas 3 realidades o estos 3 escenarios que pueden arruinar tu vida y mi vida, el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Estas 3 realidades que hoy, cuando estoy aquí enseñando esta palabra, muchos están recibiendo testimonio del Espíritu de que están metidos, enfrentándose a esta batalla. Y yo espero que esta palabra te sirva de impulso, de guía del Espíritu, porque por supuesto el Señor te da herramientas para que enfrentes estas realidades, para que enfrentes estos escenarios que van a traer ruina a tu vida espiritual, a tu vida, a tu salud emocional, a tu vida familiar, a tu vida personal, a tu vida de servicio como hombre y mujer que sirve a Dios. Porque para enfrentar estas realidades hay que hacerla con una actitud firme y férrea. Y creer que todo lo que necesitas para enfrentar estas realidades y salir adelante, ya Dios lo tiene para ti. Ya Dios lo tiene para ti. Si es tu caso, pon todo tu empeño en no dejarte arruinarte emocionalmente. Que tu familia no siga así al traste, que tú mires allí el accionar del Señor y que esa realidad de tu familia va a ser cambiada. El Señor te dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová el poderoso gigante que está a tu lado, yo soy Jehová tu sanador. No tienes que seguir siendo un recurrente, un esclavo de las prácticas del ayer. No te pueden seguir acusando de que no eres una persona concordante, que no mantienes la palabra. El Señor te va a dar a través del Espíritu Santo para que venzas. Enfrenta al diablo y a su oposición en el nombre de Jesús. Santiago nos dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, amén y amén. Hay recursos espirituales de Dios para ti y para mí, para que tú y yo venzamos estas realidades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Allá hay recursos espirituales y bendiciones para que tú y yo podamos con autoridad vencer estas realidades que buscan arruinarnos, que buscan destruirnos, que quieren sobre nuestra vida mantenerla abajo y que tú y yo no logremos sus propósitos. La palabra dice en Efesios capítulo 1, uno de sus versículos dice: porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aun cuando tu condición y mi condición hoy día sea una lucha perenne con alguna de estas realidades que buscan de arruinarnos, pero cuando tú te miras, lo que dice la palabra, porque en Cristo Jesús Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén, amén y amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya, gloria al Señor.